Los creyentes sabemos que tenemos una lucha diaria e interna contra el mundo, contra el diablo y contra nosotros mismos en cuanto al viejo hombre que todavía mora en nosotros. Entonces tenemos tres grandes obstáculos. El primero es el mundo. Entendemos el mundo como todo aquello que está a nuestro alrededor, pero que está en contra de Dios. Vivimos en un mundo que está opuesto a Dios. Entonces el mundo es todas esas cosas, ideas, sistemas, filosofías, personas que están en contra de Dios y que están a nuestro alrededor. Eso es lo que llamamos el mundo. Cuando decimos que alguien se ha ido al mundo, ¿no? Estamos diciendo que alguien se ha ido de vuelta a ese sistema que está en contra de Dios. Nuestro segundo enemigo es el diablo, Satanás, que es un ser real y espiritual que describe la Escritura. Y después, nuestra tercera dificultad somos nosotros mismos, porque nosotros los cristianos, a pesar de haber nacido de nuevo y tener una nueva naturaleza interior, nuestro nuevo hombre, ¿no? Ese hombre interior que es según Dios, pero aún así sabemos que dentro de nosotros también sigue habitando, aunque va menguando poquito a poco, ese viejo hombre con sus antiguos deseos, que también provoca guerras interiores en nuestro espíritu. Como dice el apóstol Pablo, él desea hacer la voluntad de Dios, porque el nuevo hombre, esa nueva inclinación santa está en él, pero al mismo tiempo sus miembros le llevan de nuevo a querer hacer lo de antes. También sabemos que el cristiano es un soldado. La Biblia nos habla de la figura del cristiano como soldado, alguien que está en la milicia, y la vida cristiana no es otra cosa que una batalla, es una pelea constante contra estos enemigos que estamos mencionando. Y segunda de Timoteo 3:12 nos recuerda que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esto significa que necesariamente y por definición, cualquier persona que quiera seguir a Cristo va a encontrar lucha y persecución. Y esa persecución no solamente ha de ser entendida como una persecución física tradicional, que es cuando la gente te viene a insultar o a rechazar o incluso a matar, ¿no? Esa persecución también es interna, porque esas huestes enemigas, esos enemigos espirituales, Satanás mismo, pues crea una lucha en hay una persecución interna también, ¿no? La persecución no solamente se tiene que entender como algo físico, la persecución también es espiritual. Entonces, no es tan habitual que nos enfoquemos en la figura de nuestro enemigo, el diablo, pero hoy lo vamos a hacer. Primera de Pedro 5:8 nos dice que el cristiano tiene un adversario, y ese adversario es el diablo, al cual tenemos que resistir con firmeza. Entonces, el mensaje de hoy, en resumen, se centra en esto: cómo resistir al diablo, cómo resistir al diablo.
Me parece que no muchas veces hablamos acerca de esto. A veces hablamos sobre cómo luchar con el hombre interior, luchar con las tentaciones, pero de manera concreta, la realidad de que tenemos que resistir a Satanás no es algo de lo que se hable tan habitualmente, y es algo importante, porque literalmente la palabra de Dios nos llama a resistir a esta persona. Es importante. Entonces, también es relevante indicar que Primera de Pedro 5, 8 y 9, cuando habla de resistir al diablo, no es la única mención en la Biblia que trata este tema. Por ejemplo, Santiago 4, 7, Santiago 4, 7 también lo menciona, ¿verdad? ¿Conocéis este versículo? Santiago 4, 7 nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Veis? Entonces, al menos dos libros de la Biblia hacen mención al hecho de resistir a este ser espiritual maligno que es el diablo. Vamos entonces a pensar sobre esto. ¿Cómo resistir al diablo? Es algo que hemos de hacer. Somos llamados a resistir al diablo. Lo primero que tenemos que decir, muy importante y básico, es que no podemos resistir al diablo si no somos conscientes de que existe Satanás y de que él anda buscando a quien devorar. Esto es algo muy básico, ¿no? Tenemos que tener conciencia de que el diablo es un ser real, es un ser espiritual que existe, es un ser creado por Dios, es un ser que está bajo el dominio y la potestad de Dios, porque el único que es todopoderoso es Dios, pero el diablo tiene mucho poder y tiene mucha influencia, hasta el punto de que él es el príncipe de este mundo, en el sentido de que él domina las conciencias y los corazones de aquellos que aún están en esclavitud espiritual y que no han sido rescatados de la esclavitud del pecado por Cristo. O sea que aquellos que no han sido libertados todavía por Jesucristo siguen siendo esclavos de Satanás. Entonces el poder del diablo es grande. El diablo es un ser poderoso. Y esto es bastante llamativo porque la palabra de Dios, a pesar de ser Satanás tan poderoso como es, y sin duda es más fuerte que cada uno de nosotros, pero aún así se nos llama a resistirle. Es un tanto llamativo, ¿no? Que se nos llame a resistir a Satanás personalmente. Se nos dice: resistid al diablo, siendo él alguien tan poderoso. Pero así es. Tenemos que resistirle. Y por supuesto, una de las claves es que ninguno de nosotros puede resistirle por nosotros mismos. Si podemos resistirle, y es así, podemos resistirle, es sin lugar a dudas porque hay alguien que lucha con nosotros y alguien que nos preserva y nos fortalece, y ese es nuestro Señor. De hecho, si no fuera por Dios, ya estaríamos en las garras de Satanás. Pero gracias a Dios que nos protege del enemigo. Pero ojo,
Aunque es el poder de Dios y la soberanía de Dios quien nos hace resistir al diablo, aún así hay una responsabilidad claramente colocada sobre nosotros para resistirle, lo cual es un tanto paradójico, pero somos responsables de resistir al diablo. Entonces, primera cosa, hemos de ser conscientes de que Satanás existe, que no es una broma, no es un juego, no es algo para estar riéndonos. El diablo existe y anda buscando a quien devorar. Dice el versículo 8 de Primera de Pedro 5, que sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, Satanás es un ser que está buscando destruir a la gente. Ese es su objetivo. Y él quiere destruirnos también a nosotros. Y siempre ha sido así. Y el hecho de que aún él no haya logrado y nunca logrará destruirnos es porque Dios nos protege con su mano poderosa. De otro modo, ya hubiéramos sido una presa muy fácil, ¿no? Pero tenemos a nuestro gran Dios, que aunque está ese diablo merodeando continuamente a nuestro alrededor, Él está bien sujeto y estamos bien preservados por la fuerza de Dios, que es mucho más poderoso que nuestro enemigo. Pero tenemos que ser conscientes entonces de que el diablo existe. Esto es lo primero. Y ser conscientes de que ese diablo está tratando de hacernos caer por todos los medios. E incluso hay situaciones en las que, por la voluntad de Dios, somos tentados por el diablo. Dios, en su sabiduría, en su voluntad permisiva, hay ocasiones en las que Él puede permitir que el diablo se acerque a nosotros más de la cuenta, por decirlo así, ¿no? De hecho, vemos ejemplos en la palabra de Dios. Job, Pedro, son cristianos que Satanás solicitó permiso para zarandearlos. Con lo cual es un riesgo y es una amenaza para nuestras vidas, si bien, gracias a Dios, podemos estar seguros y confiados en que Dios nos va a proteger hasta el fin. Pero ojo, esa garantía de protección que tenemos no ha de ser excusa para relajarnos. Más bien es todo lo contrario, ¿verdad? Dado que el Señor nos protege, tenemos que luchar en su gracia. Dado que el Señor nos protege, hemos de luchar en ser diligentes y pelear la batalla de la fe. Entonces, punto 1 era, hemos de ser conscientes de que el diablo existe y que nos anda buscando. Punto 2, hemos de saber que el diablo puede ser resistido y debe ser resistido, ¿vale? Esto también pienso que es muy importante. No es un imposible resistir al diablo. Es posible resistir al diablo y de hecho es lo que tenemos que hacer. Tenemos que resistir al diablo y hay una responsabilidad sobre nosotros de resistirle. Con lo cual, si somos dejados, si no somos diligentes, va a ser nuestra culpa. Tenemos que tomarnos esta lucha en serio. Dice el versículo 9, aquí en Primera de Pedro 5,
al cual, refiriéndose al diablo, al cual resistid firmes en la fe. Esto es un imperativo, ¿no? Al cual resistid firmes en la fe. Alguien podría decir, yo voy a resistir a Satanás con todo el poder que tiene, y pienso que de alguna forma los cristianos pueden vivir vidas un tanto resignadas y derrotistas, pensando en que la lucha es tan grande y este enemigo es tan poderoso que caer es lo normal, ¿no? Podríamos tener, ¿verdad?, ese tipo de mentalidad, como no tomándonos en serio esta batalla, o quizá cediendo, porque al fin y al cabo es un ser tan poderoso que ¿qué más da que yo me esfuerce o que no me esfuerce, si al final Satanás es tan fuerte, ¿no? Pero esa forma de pensar no es bíblica, es errónea, y pienso que nosotros claudicamos y cedemos a veces pensando de esta manera. Este ser es muy poderoso, entonces ¿qué fuerza tengo yo para afrontarle? Pues el caso es que no podemos pensar así. La manera en que tenemos que pensar es que Dios nos equipa para la batalla y tenemos que resistirle. Tenemos que resistirle. Es nuestra responsabilidad. No podemos dejarnos y simplemente decir, bueno, como la batalla es muy fuerte, pues mira, si caigo y es lo que hay. No. Esto no podemos tener una actitud de derrota. Dice el versículo 9, al cual resistid firmes en la fe. Entonces, esto significa que la vida cristiana requiere esfuerzo, requiere perseverancia, requiere atención, requiere ponerse manos a la obra. No podemos ser, hermanos, cristianos vagos. Y pienso que caemos en ser cristianos vagos que bajan la guardia. Y lo digo por mí. Lo digo por mí mismo. Nos permitimos el lujo de relajarnos, de ser soldados que bajan la guardia. Y esto no podemos hacerlo. Nuestra confianza y nuestra creencia de corazón de que es Dios quien nos guarda con su poder y con su soberanía, lo cual es todo verdad y cierto, nos puede jugar una mala pasada. Y es que, como nos quedamos solamente con esa parte, en nuestra mente creamos un esquema mental y decimos, bueno, como Dios nos guarda y Él es soberano, por lo tanto, yo sí, me voy a esforzar, pero vamos, si me esfuerzo un poquito menos, no pasa nada. Y ahí está el error. No permitamos que nuestra teología fuerte, basada en el poder y la soberanía de Dios, lo cual es algo fantástico y es nuestra garantía, nos juegue una mala pasada y caigamos en relajarnos, en decir, bueno, Dios me protegerá, Dios lo hará. Efectivamente, Él lo hará, pero el testimonio de la Escritura es que tenemos que resistir vosotros al diablo. Hemos de resistir al diablo. Y a cada hora de nuestra vida se nos plantean diferentes batallas
y hemos de renovar nuestras fuerzas para esa batalla, para enfrentar a Satanás. Entonces, hermanos, lo que aprendemos de aquí es que no podemos ser creyentes soldados flojillos. No podemos. Tenemos que recuperar la idea de la batalla. Hemos de recuperar el concepto bíblico de estar equipados, de no bajar la guardia, de pedirle al Señor que nos fortalezca, de como un equipo de soldados también fortalecernos unos a otros, que haya esta conciencia de lucha. No podemos vivir vidas relajadas espiritualmente. Es que el diablo nos va a pasar por encima, nos va a acribillar. Y podemos vivir vidas pues bastante mediocres porque no hemos asumido nuestra responsabilidad de pelear. Y creo que es necesario enfatizar esto porque pienso que es un tema que se predica más en otras denominaciones evangélicas que en la nuestra. Así que vayamos con cuidado y vamos a animarnos, ¿no? Entonces, hemos de saber que el diablo puede ser resistido. Hemos de ser equilibrados también, porque se puede ir a otro extremo, ¿no? El otro extremo sería cuando de forma no bíblica ya entramos en el ámbito de los que dicen que tenemos que atar a Satanás y dominarlo y decir que esto es nuestro y parece que somos más fuertes nosotros que Satanás. Y eso tampoco está en la Biblia. La Biblia lo que nos llama es a resistir al diablo con fe. Entonces también hemos de ser equilibrados, ¿no? Ahora no vamos a ser nosotros más fuertes que el diablo y vamos a atarle y a desatarle y hacer con él lo que queramos y todas estas cosas. No. Lo bíblico es resistirle y que el Señor le reprenda. El Señor se encargará de dominarle, ¿no? Entonces, ¿qué más? Hemos dicho, hemos de saber que Satanás existe, que él está buscando a quien devorar, su objetivo es destruir nuestra vida. Hermanos, tengamos esto claro. Satanás lo que quiere es destruirte. Él quiere destruir mi familia. Él quiere que a través del pecado tenga problemas con mi mujer, tenga problemas con mis hijos. Él quiere nuestra destrucción absoluta en el infierno. Eso es lo que Satanás quiere. El diablo quiere hacer tu vida imposible y que todo te vaya mal y que seas una desgracia y literalmente destruirte y que sea un infierno tu vida ahora y para siempre. Eso es lo que el Satanás busca. Y esto es el reflejo de nuestra sociedad. La gente que está en manos de Satanás, su vida es un caos. Depresiones, separaciones, adicciones, muerte, enfermedad. Es que es lo que hay. Y es lo que Satanás trata de hacer con los seres humanos. Destruirnos. Y él trata de hacer eso con los creyentes. Trata de hacernos caer para que cuando caigamos eso tenga consecuencias sobre nuestra vida, sobre nuestro trabajo, sobre tu familia, sobre tu esposa, sobre tus hijos y que todo se caiga. Esto es lo que Satanás quiere y esto es lo que Satanás consigue varias veces, ¿no? Entonces hemos de estar alertas. Hay alguien que quiere destruirnos. Punto 3. Debemos ser sobrios y velar. Hemos de ser sobrios y velar. Así se resiste al diablo, siendo sobrios y velando. Dice el versículo 8. Sed sobrios
Y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor. ¿Cómo tenemos que afrontar nuestro día a día para resistir a Satanás? Una de las claves es que tenemos que ser sobrios y debemos estar velando. Esto es una de las claves de este texto. Tenemos que ser sobrios y hemos de velar. Pensemos un poquito en estas dos ideas, ¿vale? ¿Qué es ser sobrio? ¿Qué significa estar sobrio? Pues no estar borracho, ¿no? Cuando decimos estás sobrio, es que estamos diciendo que no estás bajo los efectos del alcohol. Y es precisamente lo que se trata de decir aquí. Ser sobrio significa tener una mente lúcida, una mente funcional, una mente clara, que todos tus sentidos, ¿no?, están activos. Todos tus sensores mentales están funcionando bien, están entendiendo la realidad. Hay una conciencia. Eso es estar sobrio, que es lo contrario de estar borracho. Estar ebrio. ¿Qué pasa cuando estamos ebrios? Cuando el ser humano se emborracha, ¿qué ocurre en nuestra mente? No vemos nada claro, todo es confusión. ¿Qué le pasa a nuestros sentidos? Se pierden. Se pierde el control. Ya no ves, ya no oyes, ya no comprendes. Tus sentidos se tambalean. Pierdes el control, pierdes la conciencia. Por eso cuando uno bebe demasiado llegas al punto de no recordar lo que viviste, porque el alcohol te hace perder la conciencia, ¿no? Entonces esto es simplemente una figura de una realidad espiritual. Si tú estás sobrio espiritualmente, significa que tú tienes todos tus sentidos espirituales funcionando adecuadamente. Entonces detectas los peligros, tienes la palabra de Dios en tu mente que te alerta sobre esto, lo otro. Las realidades espirituales están claras. Eso es sobriedad espiritual. Y es así como podemos resistir al diablo, ¿no? Cuando estamos sobrios espiritualmente. Cuando estamos ebrios espiritualmente, somos presa fácil. Porque ahí no hay ningún tipo de defensa. Estamos a merced. Porque estamos borrachos espiritualmente, por así decirlo. Es una manera de hablar. Y en ese momento, a la primera tentación, ¿qué ocurre? De hecho, yo diría que cuando tristemente damos lugar a la tentación es porque incluso conscientemente nos emborrachamos. No sé si me entendéis lo que quiero decir. No estoy hablando ni siquiera de alcohol, aunque el alcohol podría tener un papel. Simplemente sabemos lo que tenemos que hacer, somos conscientes del peligro, pero por voluntad propia decidimos desconectar los sentidos y nos relajamos y damos lugar a la tentación y a la caída y al pecado. Voluntariamente decidimos desconectar nuestro sistema de defensa. ¿Es así? Creo que sí. Entonces, hemos de velar. Esta idea, velar, es algo muy semejante a la sobriedad.
porque lo que estamos viendo es que primero hemos de ser sobrios, o sea, nuestros sentidos espirituales tienen que estar despiertos, activos, no bajo la influencia del pecado, sino tienen que estar ahí fuertes, ¿no? El sistema de defensa. Pero hemos de velar también. ¿Qué significa velar? Velar significa estar despierto, estar en guardia. Lo contrario de velar sería dormido. Entonces, si juntamos estar borracho con estar dormido, es que ya hemos perdido, ¿no? Sin embargo, si estamos sobrios y estamos despiertos, a la guardia, así sí que podemos soportar y, como dice la palabra, podemos resistir a Satanás. Estas son las claves. Estas son las claves, por supuesto, con la ayuda de Dios. Entonces, hermanos, en resumen de este punto, necesitamos vivir con nuestros sentidos espirituales despiertos. Nuestros sentidos espirituales han de estar despiertos. Es la única manera de poder afrontar nuestro día a día para soportar las tentaciones. Y no es una lucha fácil, pero hemos de pedirle al Señor que nos fortalezca, hemos de pedirle al Señor, coloca en mí un espíritu de batalla, de lucha, de diligencia, de disciplina, porque la vida cristiana requiere disciplina. Y es así, y esto es muy importante, hermanos, porque ¿qué pasa? Que alguien podría decir, esto de levantarme, orar, hacer un devocional, es que esto es legalismo, esto es obras, esto es fariseísmo, esto de la disciplina como que no. Pero es un grave error. Es un grave error, porque la lucha contra las tentaciones y la vida cristiana conlleva esfuerzo y disciplina. Y hay que marcarse tiempos, y hay que hacerlo, hay que esforzarse. Claro, tampoco serviría de nada hacer todo eso de forma mecánica y farisaica, ¿no? Porque ¿de qué sirve tener disciplinas espirituales si no hay vida, si no es algo vivo y real? Entonces necesitamos las dos cosas. Necesitamos vigor espiritual del Espíritu Santo, y que toda esa disciplina, lo cual parece algo muy, muy estructurado, ¿no? Pero hay que hacerlo con la ayuda del poder del Espíritu. Yo me he de avergonzar, hermanos, de mi disciplina espiritual. Muchas veces me acuerdo de cuando la Biblia dice, duerme el que no es diligente, ¿no? Que se acuesta un poquito más y duerme un poquito más. Y eso es un reflejo de algo espiritual. Lo que sucede en nuestra mañana, cuando nos despertamos, creo que es un reflejo de nuestra espiritualidad. No estoy diciendo con esto que haya una ley o una norma que diga que tenemos que orar y tener un devocional nada más despertarnos. Creo que ha de ser así, pero ¿me entendéis? Tampoco hay una ley que lo diga. Quizá tu tiempo con Dios puede ser por la noche, porque tus circunstancias te hagan que sea mejor
No vamos a ser tajantes en esto, pero sí que creo que podemos tener una actitud de dejadez, bueno, estás ahí por la mañana y prefieres estar dándote vueltas y dormitando y apurando la hora y ya por la noche ya no has hecho nada por la mañana y por la noche tampoco, porque claro, como estás reventado, pues tampoco, ¿no? Y al final nada, y así semanas, meses y años. Que el Señor con su Espíritu Santo nos lleve a la disciplina. La necesitamos, pero una disciplina viva, no una disciplina muerta. Entonces debemos ser sobrios y velar. Punto 4 que tengo apuntado aquí es que, de hecho ya lo he mencionado, a veces me ocurre, pero recordemos, el diablo quiere destruirnos, entonces tenemos que vivir siempre con esa idea. Satanás quiere arruinar tu vida y va a hacer todo lo posible por hacerlo. Algo más que vemos aquí, debemos resistir, es mi punto número 5, debemos resistir firmes en la fe. Versículo 9, al cual resistid firmes en la fe. A Satanás se le resiste estando firme en la fe. Tenemos que echar mano de todos esos medios que fortalecen nuestra fe. La oración, el venir a la iglesia fortalece nuestra fe. Hermanos, solamente voy a mencionar este punto. Me acuerdo de un campamento de jóvenes en el que nunca lo olvidaré. Estaba el pastor Trevor, que conocéis algunos, y él me preguntaba: ¿cómo estás espiritualmente? Y vas a la iglesia, porque en aquella época particularmente no era un momento en el que yo estuviera en esa iglesia concreta asistiendo. Fui al campamento, pero me parece que no era un tiempo en el que yo estuviera congregándome de manera constante. Y él me dijo: un carbón separado de las ascuas se apaga. Y esa idea me quedó marcada, porque es verdad, ¿no? Un carbón, cuando tú lo colocas junto con los otros carbones, se mantiene vivo, se mantiene con fuego. Pero si tú ese carbón lo coges y lo separas, ¿no? Se apaga. Y esto es una ilustración de venir a la iglesia. Tal cual. Aquí están las ascuas. Aquí, en este lugar físico, no estoy diciendo que la iglesia sea el local, ¿vale? Ya lo sabemos. Pero hermanos, hay que venir al local de la iglesia. Así de claro. Hay que venir al local de la iglesia. Y el Zoom, se pierde el calor también. Está bien usar el Zoom cuando no puedas, vale, una excepción, no he podido, pues venga, he hecho mano del Zoom. Pero si tú quieres vigor y calor espiritual, has de estar físicamente cerca de tus hermanos. Has de verles, has de saludarles, tienes que hablar con ellos, porque un carbón alejado del montón de carbones se apaga. Y esto tiene que ver con estar firmes en la fe. Estar firmes en la fe
conlleva la meditación en la palabra, conlleva la oración, pero una de las claves de estar firmes en la fe es la comunión cristiana. Terminamos. Nos queda poquito. Estamos hablando de cómo resistir al diablo, y otra de las cosas es que no somos los únicos que batallamos con el diablo. Dice aquí una cosa muy importante en el versículo 9: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Estos mismos padecimientos se van cumpliendo, dice aquí versículo 9, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Aquí hay una gran clave de cómo resistir al diablo, porque es literal. Fijaos, dice versículo 9, cuando empieza, al cual, que se está refiriendo al diablo, ¿no? Al cual resistid firmes en la fe. Ahí está el mandato, ¿no? Resistidle firmes en la fe. La pregunta es, ¿cómo? Y algo muy curioso por aquí, y es que después de la coma viene el cómo. Dice, sabiendo, ¿veis? Sabiendo, o sea, ¿cómo resistimos firmes en la fe? Pues lo hacemos, según este versículo, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Conclusión: una de las cosas que nos ayuda a resistir al diablo, y una de las cosas que nos ayuda en la batalla del día a día, es saber que tus hermanos están peleando la misma batalla. Esto tiene un par de implicaciones bastante útiles. La primera de ellas es que el diablo no solamente va por ti, el diablo va a por todos nosotros. No es que tú seas particularmente mala o particularmente pecadora o pecador porque tienes esas luchas mentales. No eres la única, no eres el único. A veces nos podríamos sentir como que somos raros, ¿no? Yo es que me monto unas películas y tengo unas batallas mentales que, madre mía, para una película de terror. Y es así, nuestra mente viaja y a cualquier lado, ¿no? Y nuestras batallas mentales son fuertes y duras y son caóticas y se repiten una y otra vez. Parecemos casi que enfermos mentales, porque batallamos con lo mismo día tras día, y le damos vueltas y nos sentimos mal y volvemos a la lucha y volvemos a caer y volvemos a la lucha y volvemos a caer y decimos, me estoy volviendo loco y aún me quedan años porque esto va a durar hasta que me muera. ¿Y será posible que yo gane alguna vez esta batalla? ¿Y cómo lo puedo hacer? Y claro, acabas con una montaña en tu mente. El caso es que no eres el único. No eres el único. Cada uno de nosotros tiene luchas fuertes y raras en su mente. Y en este sentido tenemos que animarnos. La lucha interna que tú estás experimentando, es bueno saber que todos los cristianos lo estamos experimentando.
A veces hay creyentes que parecen tener una vida perfecta, ¿no? Le va todo bien y su matrimonio parece genial, pero la realidad es que el verdadero creyente, por muy bien que le pueda parecer ir la vida, tiene fuertes batallas internas. Con lo cual estamos en el mismo barco, somos un mismo equipo, somos un mismo pueblo, tenemos que luchar juntos. Esto nos lleva también a una pequeña aplicación práctica, y es que pienso que deberíamos compartirnos unos con otros ciertas intimidades con sabiduría y en el ámbito correcto, ¿no? O sea, si una mujer cristiana está luchando con algo íntimo relacionado con su marido, un problema, una batalla espiritual interna, que tú la estás luchando sola, ¿no? Que incluso ni a lo mejor con tu marido te atreves a hablarlo, pues busca a una creyente que te pueda apoyar, porque creo que este versículo está hablando de esto también. Está diciendo que no eres la única ni el único que lo está pasando. Y claro, aquí es un poco delicado porque las cosas personales, internas, pues las llevamos muy adentro. Incluso entre hombres hay temas muy personales que no nos atrevemos a compartir. Porque claro, hay pudor, ¿no? Y es normal. Pero dicho esto, con la sabiduría de Dios, pienso que deberíamos compartir temas internos y decirle: hermano, tengo esto, con sabiduría, ¿no? Siempre con sabiduría, porque puede ser de ayuda. Puede ser de ayuda saber que otro cristiano está viviendo lo mismo, y eso crea ánimo, ¿no? Ya no estás solo en la pelea, ya tienes un soldado a tu lado, que estamos luchando en el frente de batalla con la misma lucha, ¿no? Estamos en la misma lucha, y eso es ánimo para la lucha. No es lo mismo pelear solo que pelear junto a un compañero de batalla. Hagámoslo. No eres el único que lucha con lo que estás luchando. Busca ayuda y comparte tu lucha. Y aquí estos cristianos, que no lo he dicho, pero están en un contexto de persecución, aquí en Primera de Pedro, no eran los únicos que estaban luchando con eso. Terminamos. Hemos enfatizado el esfuerzo, la responsabilidad, y esto es muy importante. Tenemos el deber de luchar en la vida cristiana, no podemos ser vagos, no podemos rendirnos, no hay excusas. Dios nos manda a resistir al diablo, tenemos que ponernos las pilas, tenemos que ser disciplinados, hay que hacerlo. Pero hay algo que nos tiene que animar a hacerlo, y es porque aquí el apóstol no simplemente está diciendo: esforzaos, dad lo mejor de vosotros y ya está. No, hay palabras de consuelo y de ánimo, y hay una garantía detrás, que es nuestro Dios, que está con nosotros, que nos va a fortalecer, que nos va a preservar. Tenemos que luchar en su gracia. No sé si notáis la paradoja aquí. Luchar en su gracia. ¿No es una paradoja esto? Es una paradoja, ¿no? Porque ¿qué es gracia? Gracia es que se te viene dado. Es un regalo de Dios que no depende de ti. Entonces, hay que luchar, hay que esforzarse, pero hay que hacerlo en la gracia. O sea que en un sentido la batalla está ganada. Está todo hecho, porque Dios nos va a guardar, y Él es quien nos fortalece, Él es quien nos capacita, todo depende de Él.
pero al mismo tiempo hemos de esforzarnos. No tomamos la gracia como excusa para ser vagos, tomamos la gracia como motivación para esforzarnos más si cabe. Y es lo que aparece aquí, versículo 10, ¿no? El 9 nos dice, resistid, esforzaos. Y el versículo 10 dice, mas el Dios de toda gracia. Mas el Dios de toda gracia. El Dios de todo favor. Aquel que nos da lo que necesitamos, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Este versículo 10 es la roca de nuestro Dios, quien nos fortalece y nos preserva hasta el fin. Y este es la base de nuestro esfuerzo. Podemos resistir al diablo y esforzarnos y dar lo mejor y ser disciplinados porque hay una garantía que nos impulsa hasta el fin. Y esto es el versículo 10. Mas el Dios de toda gracia. Y tiene mucho sentido, ¿no? Porque antes decíamos, ¿cómo puedo yo luchar contra fuerzas malignas tan poderosas? La respuesta es, lucha, hazlo, batalla. ¿Cómo podemos ser exitosos? Pues por el versículo 10, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. ¿Qué nos está diciendo el texto? Que quien nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Nos está hablando de la seguridad de la salvación. Nos está hablando de que Jesús nos llamó, Dios nos llamó a su gloria eterna. Estas son palabras de ánimo. Son palabras de que hay una roca que es una garantía de nuestra salvación, y es Dios quien nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Nos está diciendo, corred la vida cristiana con ánimo y con fuerza porque el galardón está asegurado. Él os llamó a la gloria eterna. No puede haber mayor ánimo para pelear una carrera, luchar en una carrera, cuando ya sabes que has sido destinado a la victoria y que hay un Dios que te va a guardar para siempre. Eres vencedor. Piensa en esto. ¿Cómo correrías una carrera, un maratón, si te muestran un vídeo en el que tú cruzas la meta ganándolo? ¿Cómo correrías? Sé que esto es una locura, pero es lo que se trata de comunicar aquí. ¿Cómo correrías tú un maratón en el que te muestran un vídeo que apareces tú llegando primero? ¿Cómo correrías? Madre mía, pues te aparece, vamos, jolín, si sabes que has ganado, entonces lo único que tienes que hacer es esforzarte para que, sí, es que has ganado, ya has ganado. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues te vas a lucir. No te vas a lucir. Vas a coger las zapatillas, te vas a poner ahí y como sabes que te vas a llevar las flores,
pues vas a ir a toda leche, vas a ir rapidísimo, vas a esforzarte, porque te sabes que eres vencedor. Y esto yo pienso que esto es el resumen de la santificación cristiana. Básicamente, el cristiano es impulsado a esforzarse porque tienes a un Dios que gana la batalla por ti. Es que de otra manera, ¿para qué esforzarse? Porque si fuera por nuestras fuerzas, perderíamos. Entonces, es una maravilla lo que la Biblia nos muestra. Cómo nos anima al esfuerzo. Porque somos vencedores. Lo que tenemos que hacer es obedecer y correr esta carrera. Dice aquí que después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Estas son palabras de ánimo, son palabras de garantía. Es impensable pensar en el apóstol confiando en los méritos y en los esfuerzos de los cristianos. Somos presa fácil, hermanos, pero tenemos un Dios que nos capacita, que nos guarda hasta el final, que nos lleva a la gloria. Y por todas esas cosas tenemos que resistir al diablo. Amén.